paso y menos como una clase. Lo primero que vamos a recordar es el término dinámica. La dinámica estudia la causa del movimiento de los cuerpos y el efecto que produce en ellos el movimiento. Esto es de vital importancia. Voy apagando la luz. Les recuerdo que todas estas diapositivas van a estar disponibles en Teams y que esta clase, esta presentación, con lo que yo estoy diciendo, también va a estar disponible en Teams. Así que realmente espero que las notas que tengan que tomar no los atrasen. ¿Qué causa que un objeto, que un cuerpo se mueva? Existen dos formas de que un cuerpo se mueva. Una, por la simple razón de ser atraído por un efecto gravitacional, del que vamos a hablar hoy más adelante, es decir, que lo empuje, que lo jale la gravedad, o bien que lo empuje una fuerza, que no tiene necesariamente que ser la fuerza de la gravedad, como por ejemplo que lo golpee mucho viento, que lo golpee un carro, que lo golpee algo y entonces lo pone en movimiento porque le transfiere esa energía. ¿Ok? La otra forma en la que un cuerpo se puede poner en movimiento es que tenga la capacidad de moverse por sí solo, como los cuerpos humanos, que producimos nuestro propio movimiento y que más bien tenemos que luchar contra las otras fuerzas para movernos. Así que o algo me mueve o yo me muevo por mi cuenta, en resumen. Cada vez que una de esas dos cosas pasan, el movimiento va a tener un efecto. Ese efecto es parte del estudio de la dinámica, del dinamismo. Y vamos a ver que si yo camino, en realidad estoy interactuando con todo el planeta. Estoy venciendo la fuerza de la gravedad y depende de donde me encuentre, a veces voy a tener que vencer, por ejemplo, el viento, o si estoy sumergido, voy a tener que vencer la presión del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los padres de la física y del conocimiento físico mundial, pero especialmente en temas de leyes de movimiento, fue Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton funda las tres bases de la dinámica que luego se conocerán como las leyes fundamentales. A lo que después le vamos a sumar lo de la gravitación. Pero vamos a empezar por los principios simples, las leyes básicas de la dinámica, que son el principio de inercia o primer ley de Newton, ¿ok? El principio fundamental o segunda ley de Newton y acción-reacción o tercera ley de Newton. Vamos a empezar por ahí y luego vamos a hablar también del efecto que tiene sobre nuestros cuerpos o sobre cualquier cuerpo la atracción gravitacional. El principio de inercia o la primera ley de Newton dice claramente que un cuerpo no modifica su estado de reposo o no modifica su estado de movimiento si no se aplica una fuerza sobre él. Es decir, que si yo no ejerzo una fuerza, la que sea, yo no me voy a detener o no me voy a empezar a mover. Que es una de las cosas interesantes. Por ejemplo, cuando pensamos en el espacio exterior, donde no hay fuerzas externas, no hay gravedad y no hay viento, en teoría, si yo impulso un objeto y lo dejo irse, el objeto no se va a detener nunca hasta que otra fuerza lo detenga. O sea, hasta que pegue con un asteroide o pegue con un satélite o con alguna carajada. Entonces, ¿por qué en la Tierra los objetos se detienen?
porque constantemente están expuestos a la fuerza gravitacional. Entonces, cuando yo lanzo un objeto en el planeta Tierra, el objeto no continúa moviéndose porque tiene primero que luchar contra toda la fricción, el aire y adicional es atraído hacia abajo por la fuerza gravitacional. Va a llegar un punto en el que todas las otras fuerzas externas lo van a detener. Pero si las fuerzas externas son menores o son insuficientes, no se va a detener. Así como tampoco se va a mover si una fuerza externa no lo empuja. ¿Estamos claros? ¿Por qué esto es importante para los cuerpos humanos? Bueno, ahí abajo está la fórmula con la que usted físicamente puede calcular esto, solo como un concepto general, por supuesto. Pero, ¿cómo aplico esto yo a un cuerpo humano y a la medicina? Muy sencillo. Cuando yo tengo que detener mi cuerpo, tengo que detener todo mi cuerpo. Pero no soy capaz de detener todo mi cuerpo porque yo no muevo ni desplazo mi cuerpo con todo mi cuerpo. Cuando estoy de pie y camino, ¿qué uso para moverme? Los pies. Entonces, en teoría, yo pienso que si yo dejo de mover los pies, mi cuerpo se detiene. Pareciera ser una realidad. Pero ¿qué pasa cuando hay una fuerza externa que se suma a mi movimiento? Por ejemplo, cuando yo camino en una pendiente muy inclinada. Cuando yo camino en una pendiente muy inclinada, ¿verdad que sí? Y paro, siento que me voy para atrás. Y si no ejerzo una fuerza para oponerme, lo más probable es que me vaya para atrás. Cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en un accidente de trabajo o en un accidente deportivo, el futbolista que viene corriendo a mucha velocidad y va a golpear un balón de fútbol, pero no lo mide bien y en lugar de golpear el balón de fútbol, golpea el piso mientras corre, lo que va a pasar es que su pie se detiene porque se trabó en el piso, pero por la ley de inercia el resto del cuerpo no fue detenido por esa fuerza. ¿Y qué dice la ley de la inercia? Que el resto del cuerpo que está en movimiento va a tender a seguir en movimiento, entonces se le estancó el pie, pero el resto del cuerpo continúa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a quebrar el hueso, porque es la tibia contra todo el resto del cuerpo. Imagínense la mía, pobrecita, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Segunda, ley fundamental. La segunda ley de Newton o la ley fundamental dice que las aceleraciones, o sea, un cambio de velocidad, que podríamos decir que entonces son aceleraciones y desaceleraciones, que experimenta un cuerpo van a ser proporcionales a las fuerzas que reciba. ¡Ah, qué ciencia más! Ahora parece lo más fácil del mundo. Y eso es una realidad. ¿Qué es lo primero que necesita un carro para ser más veloz? ¿Mm? Un motor. No es lo único, pero ¿qué es lo primero que necesita? Un motor más fuerte. Porque entre más fuerza tenga el motor, más velocidad va a poder ejercer cuando empuje el carro. ¿Estamos clarísimos en eso? Entonces, automáticamente, cuando yo atiendo a una persona que sufrió un accidente, la primera cosa que a mí me interesa saber es la velocidad a la que sufre el accidente. ¿Por qué? Porque los daños que van a sufrir sus tejidos van a ser entonces proporcionales a la desaceleración que sufrió la persona. Si yo me subo en ese escritorio y me tiro y caigo de pie, ¿cuántos tejidos de mi cuerpo se van a dañar? Sí, si caigo de pie, desde el escritorio me tiro y caigo de pie. ¿Ustedes creen que se me daña algún tejido de mi cuerpo?
en el momento. ¿Mm? No, ¿verdad que no? Ahora, si me subo al techo y me lanzo y caigo de pie, es en igualdad de condiciones, se me van a dañar los tejidos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que me haya lanzado desde más alto? ¿Qué fue lo que varió? Caí de pie, caí en el mismo punto, el mismo aire, la misma gravedad, el mismo ambiente. Lo único que modifiqué fue la altura, pero la altura no tiene ninguna representación en esta ley, directamente, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué sí me voy a joder? Claro, no es la altura. El tema es que estuve más tiempo cayendo. Y entre más tiempo estoy cayendo, más velocidad alcanzo. ¿Qué es lo que cambia cuando yo brinco desde un escritorio o cuando brinco desde el techo? La velocidad con la que mis talones impactan en el suelo. Desde el techo, mis talones tocan el suelo a muchísima más velocidad. Entonces, el peso de mi cuerpo me quiebra las piernas. Pero desde el escritorio, mis talones impactan el suelo con tan poca velocidad que el peso de mi cuerpo no genera ningún daño. Entonces, no solo importa el peso de las cosas. Cuando nosotros vamos a hacer rescate de estructuras colapsadas, no es lo mismo que a un señor se le venga un postecito a alta velocidad y lo golpee, lo mató. Al señor que se le vino un gran poste de concreto lentamente, lentamente, lentamente y lo aplastó y lo dejó ahí. Y entonces, si yo llego a tiempo, lo saco y probablemente los daños son menores. El poste era más grande y más pesado, pero le hizo menos daño porque el mecanismo fue con menos velocidad. La velocidad tiene un efecto inmediato sobre la fuerza que recibe y depende de la fuerza que recibe. Dice entonces que la masa no tiene tanto valor y que la fórmula es masa por aceleración nos da fuerza y nada tiene que ver en entonces la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo lanzo un papel y un borrador desde el tercer piso, ¿cuál va a llegar primero al suelo? ¿Por qué? Si el borrador tiene exactamente la misma masa, un papel de 120 gramos, y yo cojo un pedazo de borrador de 120 gramos, pesan lo mismo, y los lanzo desde el tercer piso, ¿cuál va a llegar primero al suelo? No, va a llegar el borrador. ¿Qué dijo el compañero? ¿Cuál es la diferencia? La fuerza que ejerce el aire sobre el papel es mayor que la que puede ejercer sobre el pedazo borrador, por la superficie que tiene el papel. ¿Sí o no? Eso quiere decir que si yo quito el aire, que si yo quito las fuerzas y la resistencia, si los elimino, no importa lo que pesen los objetos, todos caerían al mismo tiempo. Era una teoría del principio fundamental de Newton, porque no se podía demostrar. Hasta que llegamos al espacio y lo intentaron. Y luego la tecnología nos permitió recrear un ambiente grande al vacío. Al vacío significa sin aire, sin ninguna fuerza, y lanzar dos objetos con una evidente diferencia de masa para ver si Newton tenía razón y los dos objetos van a llegar al mismo tiempo. Y fueron tan exagerados, ya se los voy a proyectar, que pusieron una pluma y una bola de boliche. Sin aire, las dos deberían de llegar al suelo al mismo tiempo.
a pesar de que la bola de boliche es significativamente más pesada. ¿Pasa o no pasa? Veamos si es cierto o es mentira. Vamos a ver el videito. Bueno, si lo encuentro. Okay. Habiendo ya visto cómo realmente las plumas y la bola de boliche caen iguales, vamos a pasar a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Y esto básicamente tiene otra serie de condiciones. Cuando dos fuerzas entre dos cuerpos interactúan, la relación entre ellas va a cumplir lo siguiente. Un cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B una fuerza. Cuando impacten, B reaccionará ejerciendo una fuerza sobre A. De igual modo, pero en dirección contraria. Mientras que en el caso de A, la segunda fuerza va a provocar una reacción. Es decir, existen dos posibilidades de acción y reacción. Si yo, el cuerpo A, impacto el cuerpo B con más fuerza de su resistencia, el cuerpo B va a salir disparado. Pero cuando yo impacto el cuerpo B y el cuerpo B tiene más resistencia, yo voy a salir disparado con la misma fuerza con la que impacté, pero en dirección opuesta, que es lo que nosotros le llamamos en la jerga popular rebote. ¿Ok? Si yo lanzo una bola contra esa pared y la bola golpea en esta dirección a 80 newton, inmediatamente golpee la pared. Si la pared no se desplaza, que no lo va a hacer, la bola se va a devolver en la dirección exactamente opuesta a los mismos 80 newton contra los que impactó. Entonces, una historia de la vida real. Dícese que el propietario de un centro de venta de alimentos para animales estaba siendo saqueado por la noche por roedores, ratas de gran tamaño. Harto de que las ratas se comieran su producto, decide montar guardia con un rifle, pero como es un lugar residencial y no puede disparar balas, se consigue el rifle de balines o de copas de plomo más poderoso que existe, que tiene la fuerza para matar una rata con facilidad, pero si impacta contra algo que tenga más resistencia, como una pared, no va a salir y no le haría daño a nadie. Así que él monta guardia y durante la noche escucha ruidos y ¡vin! La rata. Sigilosamente coge el rifle y, olvidando por completo la tercera ley de Newton, se coloca el rifle sobre el hombro a la altura de la mira, ¿no? Pone el ojo sobre la mira y la cabrona rata se le pone exactamente al frente, en línea recta. Así que la apunta y dispara ese balín a gran velocidad, a gran fuerza. La rata se asusta y brinca y el balín pega en línea recta contra el tubo de Perlin. El balín empuja el tubo de Perlin. No puede. El balín perfora el tubo de Perlin. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la fuerza no empujó el Perlin y no lo rompió, la única forma de transferirlo es la tercera ley de Newton. ¿Qué va a hacer ese balín? Se va a regresar en la dirección exactamente opuesta a la misma fuerza contra la que impactó. O sea, literalmente, el Perlin le disparó a ese sujeto y el balín le entró por un cachete. Como era un balín y sangró y tenía una herida, no fue a ningún lado. Pero a la mañana siguiente llegó al servicio de emergencias donde un servidor trabajaba a contarle la historia para que le buscara el balín y se lo sacara.
Es una historia de la vida real. La intención de aprender esto es que conozcan las implicaciones médicas de lo que hacemos. ¿Vieron? Entonces, si hay un poste parado de concreto, de los del ICE, ¿verdad? ¿Sí o no? Y un Juan Vainas decide montarse en bicicleta o en moto sin ponerse casco y va, pongámosle despacio, a 30 kilómetros por hora y derrapa porque había aceite, porque se le atravesó un animal, porque había lo que sea, porque usted no es dueño de la calle ni del ambiente y cualquier cosa puede pasar. Usted derrapa y se va contra el poste a 30 kilómetros por hora y le da de jeta al poste. ¿Va a empujar el poste? Pareciera que el poste va a resistir el golpe, ¿verdad que sí? Va a quebrar y perforar y lo va a hacer y va a pasar a través del poste. Entonces, lo único que aplica aquí es que la tercera ley de Newton, o sea que cuando usted impacte contra ese poste a 30 kilómetros por hora multiplicado por su masa, o sea, por ejemplo, el profe, 30 kilómetros por hora por 80 kilogramos, por 120 kilogramos, me voy de jeta y adivine qué va a pasar. El poste me va a devolver esa fuerza a mi cuerpo y yo voy a rebotar a esa fuerza. Solo por el golpe y la recepción de la fuerza ya me quebré todos los huesos de la jeta. Y a eso súmele que voy a salir en dirección exactamente opuesta y voy a impactar el suelo para pegarme una segunda verguiada. 30 kilómetros por hora es despacio en una bicicleta o en una moto. En una bicicleta rápido, en una moto es despacio. Si yo hubiera andado puesto un casco, ¿quién se hubiera comido la primera fuerza? El casco. Y a 30 kilómetros por hora me hubiera golpeado el casco y hubiera caído sentado. Claro, a 60 kilómetros por hora ni con casco. Y si le cambio el poste por un bus que viene de frente a 80 kilómetros por hora, por la masa de todo el bus, más los 60 kilómetros por hora mío, más la masa mía, me recogen en pedacitos. ¿Sí o no? Y así es como aplicamos la ley de Newton todos los días en los accidentes y condiciones médicas. Fracturas, rupturas, hasta suturas. Cuando algo me rompe la piel. Cuando algo me va a romper si la resistencia de la piel está por debajo del golpe, el objeto va a rebotar sin romperme la piel. Pero si el impacto tiene más fuerza que la resistencia, me va a romper la piel. Entonces tengo dos formas de romper la piel. Una, aumentar la fuerza del objeto. Si yo le tiro un ladrillo con poquita fuerza, no le voy a romper la piel, pero si se lo tiro con mucha fuerza, le voy a hacer una herida, ¿sí o no? O sí. Si no puedo aumentar la fuerza, entonces reduzco y concentro la masa. Paso de usar un ladrillo a usar una aguja. Una aguja con muy poquita fuerza que yo se la tire, se le va a meter en la piel. ¿Por qué? Porque toda la fuerza y toda la masa se concentran en un solo punto de la piel y no en varios puntos de la piel como lo hacía el ladrillo. Todas estas cosas tienen implicaciones sobre las lesiones en los tejidos humanos. Quedándonos finalmente la ley de la gravitación universal, que ya ustedes conocen desde siempre, que dice que cuando dos cuerpos se acercan, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas
y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la distancia que los separa. Así es como yo calculo, según lo que yo peso, cuánto me afecta la gravitación. Y la gravitación existe entre dos cuerpos, indistintamente de cuáles estos cuerpos sean. ¿Cómo se traduce eso en un español más entendible? Tengo dos cuerpos y cuando hablamos de gravitación casi siempre pensamos en una esfera, es decir, en un planeta. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa de una esfera es la misma por todo lado, por la forma que tiene. Clarísimo, ¿verdad? Si yo acerco estas dos esferas, cada una de ellas, dependiendo de su masa y la raíz cuadrada de la distancia que las separa, va a tener como una especie de área de atracción. Cuando esas dos áreas de atracción se encuentran, los cuerpos se atraen y se pegan. Por eso la luna no se viene contra la Tierra. ¿Por qué? Porque está fuera. La distancia que hay de aquí a la luna es mayor al cálculo de la masa por la raíz cuadrada de la distancia que lo separa. Entonces la luna no se viene para la Tierra. Porque la Tierra es muy grande y la luna es muy pequeña en comparación, así que nos la chuparíamos. Con solo que la luna se acerque un poquito, la Tierra la chuparía. Así que todas esas películas donde la luna se viene para acá no son tan... Pero no es un poquito, son varios miles de kilómetros lo que se tendría que acercar. Pero no está tan lejos. Por eso se mantiene orbitando la Tierra. Lo que significa que cada vez que yo camino, en realidad tengo que empujar el suelo hacia atrás. Cuando yo trato de empujar el suelo hacia atrás, la masa del planeta es más grande que la mía. Entonces el resultado es que yo me desplazo hacia adelante. ¿Han pensado la forma en la que ustedes caminan? Realmente nosotros no caminamos empujando nuestro cuerpo hacia adelante. Caminamos empujando el piso hacia atrás, entonces nos tira para adelante. Bien, entonces empujamos el planeta hacia atrás. ¿Qué pasa si yo no tengo gravedad? O si tengo poca gravedad. Pues eso lo cambiaría todo, en realidad. ¿Por qué? Porque yo soy un ser creado y evolucionado para que mis órganos trabajen todo el tiempo sabiendo que estoy siendo atraído hacia el suelo a 9 metros por segundo todo el tiempo. Siempre. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si yo me voy a un ambiente donde la gravedad es mayor o menor, mis órganos se van a desorientar y van a trabajar diferente. La circulación sanguínea, por ejemplo, piensen en la recuperación de líquidos de sus pies, en el sistema linfático, piensen en cómo se mueve la sangre. Todo eso fue diseñado para funcionar mientras la Tierra me jala. ¿Qué pasa cuando yo floto? Todo eso cambia. La circulación, la recuperación de líquidos, el líquido cefalorraquídeo, la forma en la que respiro, meto y saco aire, todo se modifica. Por eso cuando metemos a un ser humano mucho tiempo sin gravedad o con poca gravedad, se enferma. Que es una de las primeras cosas que hay que hacer con los astronautas, acostumbrarlos a eso. La presión que recibo sobre las arterias y las venas es nula o mínima, lo que modifica la forma en la que el corazón tiene que empujar la sangre y probablemente al principio se me suba mucho la presión porque el corazón va a seguir tratando de empujar la sangre como si hubiera gravedad, pero ya no hay. Modifica la distribución de los líquidos corporales, afecta la perfusión de oxígeno, todo esto. Para poder entender esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque realmente ustedes, si no salen de Costa Rica, no les va a tocar atender
a muchos pacientes que estuvieron expuestos a microgravedad. Así que en la Tierra, así se ve un mapa rojo de los fluidos corporales que se distribuyen porque constantemente mis fluidos corporales están yéndose hacia abajo y mi cuerpo fue diseñado para estarlos devolviendo hacia arriba. Entonces, cuando yo me voy para el espacio, ya dejan de irse para abajo, pero mi cuerpo lo sigue empujando hacia arriba, entonces todo el líquido se me acumula en la parte superior del cuerpo. Y tengo que adaptarme a esa nueva situación, entre otras cosas. Básicamente, así se siente ir al espacio. Literal, los pulmones, el corazón y las tripas se le meten. Les voy a dejar un poquito la diapositiva con todos estos efectos de la microgravedad y demás. Sin embargo, hay algo que vamos a hacer para entender esta microgravedad y que espero que puedan hacer durante el transcurso de esta semana.